Buen día, ingeniero. Ingeniero, buenos días. Su micrófono está apagado. Mil disculpas.
El rato de conectar yo prendí y parece que luego otra vez se desconecta. Ya, estaba comentando lo siguiente, muchachos. Estamos ya adentrándonos al primer tema, que es la introducción a la edafología. Luego les decía que a partir de hoy día voy a tomar en cuenta la asistencia. En este caso voy a tomar una foto de los estudiantes que han ingresado a la clase y voy a desarrollar esta parte introductoria del primer tema. Para ello voy a leer esta parte que estoy mostrándoles en pantalla respecto de los antecedentes sobre el desarrollo de la ciencia del suelo. Este material que están viendo voy a subirlo a la plataforma, lo voy a escanear y voy a subir para que sea siempre un material de estudio para ustedes, ¿ya? Voy a leer y voy a ir comentando esta parte de la evolución de esta ciencia del suelo. Dice, la ciencia del suelo, según Sigmund, que es un autor, reúne en un sistema científico todos los conocimientos relacionados con un producto peculiar de la naturaleza, el suelo. Esta disciplina, sin embargo, fue considerada por mucho tiempo como una rama de la geología o de la agronomía. Así se registra, por ejemplo, que Gasparín, otro autor, en su curso de agricultura en 1843, hace referencia al suelo activo para diferenciarlo del suelo inerte por muchos autores, ¿no? Del suelo inerte, pero su clasificación de tierras no difiere en principio de lo expuesto por muchos autores antiguos. En 1885, Zisler, otro autor, en su Geología Agrícola, hace una exposición sobre los sistemas de cultivos propios a diversas regiones, pero considera siempre al suelo en su aspecto geológico. Sin embargo, desde la antigüedad hasta nuestros días, todos los agrónomos han subrayado la importancia de un conocimiento tan completo como posible de los suelos sometidos al cultivo. Nadie ignora la frase de Olivier de Sezes: la base de la agricultura es el conocimiento de los terrenos que se desean cultivar. El estudio del suelo considerado en su medio natural es un punto de vista mucho más reciente. Así, Bose, 1807, a mediados del siglo XIX, fue el primero en señalar la influencia de los climas sobre la distribución geográfica de las tierras arables. En 1837, Sprengel publicó desde Dresde su Ciencia del suelo. En 1862, Alberto Falo igualmente publicó en Dresde su tratado intitulado Ciencia del suelo general y especial. Henry, en 1982, en su obra Los suelos forestales, emplea por primera vez en Francia el término pedología, que significa ciencia del suelo, pero aún el estudio del suelo era considerado como una parte especial de la geología. La ciencia del suelo, propiamente dicha, fue originada en Rusia hacia 1880 por Duchav, quien no aceptó las concepciones hasta entonces dominantes de exclusividad geológica, y en 1883 publicó un porte sobre los Chernozems con el fin de establecer para el fisco
las bases científicas para el cobro de impuestos sobre las tierras. En ese trabajo aplicó principios morfológicos para el estudio de los suelos y es el primero, ¿no? Que propone la palabra suelo para que se use como un término científico. Un segundito, por favor. Eh, Decíamos, para que se use como un término científico referido a aquellos horizontes de rocas que han cambiado sus relaciones bajo la influencia conjunta del aire, agua y varios organismos vivos o muertos. Posteriormente define al suelo como un cuerpo natural independiente que evoluciona y que ha sido formado por la influencia de 5 factores e insistió sobre la influencia de los climas formulando su célebre ley de zonalidad de los suelos. Este punto de vista tan fecundo fue desarrollado por los colaboradores y sus sucesores de Duchav, y no tardó en imponerse en los sabios de otros países. En Alemania, ¿no? Otros autores, varios autores, apoyaron estos principios. En Francia, donde las zonas climáticas son menos diferenciadas, el estudio del suelo permaneció largo tiempo casi únicamente dentro del dominio de la química y la geología. Agrónomos y geólogos insignes fueron los que apoyaron estos principios. Solamente después de la guerra de 1914 a 18, los métodos de estudio propuestos por los rusos fueron aplicados en forma sistemática a los suelos de otros países. En octubre de 1934 se fundó la Asociación Francesa del Estudio del Suelo, precedida por un autor de Molon, mientras miembro de la Academia de Ciencias, quien agrupó rápidamente a científicos, directores de estaciones agronómicas, profesores químicos y geólogos. Paralelamente a estos esfuerzos de los diversos países, la ciencia del suelo fue organizada progresivamente en un plan internacional. Desde 1900, en la Exposición Universal de París, Duchav y sus colaboradores presentaron una carta de suelos de la Rusia europea a escala de 1 a 2,5 millones que llamó poderosamente la atención. Posteriormente, la tendencia a uniformar conceptos hizo necesarias reuniones internacionales y así tuvo en 1908 la primera conferencia internacional en Budapest llamada agrogeología, donde el conocimiento de los suelos fue considerada como la rama de la geología y se tomó conocimiento sobre la ley de la zonalidad de los suelos. En esta ocasión, Glinka presentó su carta esquemática de los suelos del mundo que fue revisada por varios autores. La segunda conferencia internacional de agrogeología tuvo lugar en Estocolmo en 1910 y al año siguiente la publicación rusa, ¿no? Ciencia del Suelo, editada desde 1899, se transforma en una revista internacional multilingüe publicada a nivel mundial. La tercera conferencia internacional de agrogeología tuvo lugar en Praga en 1922, que se denominó Pedología, tuvo lugar en Roma en 1924 y en realidad fue orientada a lo que se denomina ciencia del suelo. En 1927 se fundó la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo en Washington, Estados Unidos, habiendo reunido a todas las corrientes de ideas científicas y afirmando este conocimiento como una ciencia especial al mismo título que las otras ciencias naturales. Este fue en realidad el primer Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo. Ese mismo año se publicó, ¿no?, una carta de suelos de Europa a una escala de 1 a 10 millones. Y ya para terminar,
El segundo Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo tuvo lugar en Leningrado en 1930. En esa misma ciudad se fundó el Instituto Internacional de Suelo, dirigida por Prasolov, otro autor. El tercer congreso tuvo lugar en Oxford en 1935, el cuarto en Ámsterdam en 1950, el quinto congreso se desarrolló en Congo belga en 1954 y tuvo su relación los conocimientos que tenían en esa fecha sobre suelos tropicales. El sexto congreso tuvo lugar en Francia en 1956. El séptimo congreso se llevó a cabo en Madison, Wisconsin, Estados Unidos, en 1960, habiéndose propuesto el sistema de clasificación de suelos conocidos como la séptima aproximación y que ha llegado a ser oficial en los Estados Unidos a partir de enero de 1965. El octavo congreso se desarrolló en Bucarest, Rumania, en 1964 y versó, entre otros aspectos, sobre las nuevas ideas de clasificación de suelos. Según el sistema americano, el noveno Congreso Internacional tuvo lugar en Australia en 1968, el décimo se desarrolló en Moscú, el onceavo se realizó en Edmonton, en Canadá, se realizó en 1978 y recientemente en 1982 el 12º en Nueva Delhi, India. La Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo de igual forma ha evolucionado y en 1980 contaba con una membresía de 7.050 científicos. En México, con motivo de la Segunda Conferencia Interamericana de Agricultura en 1942, se fundó la Sociedad de la Ciencia del Suelo unida a las actividades de la Sociedad Internacional y desde 1952 se formó la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo como organismo específico en estas actividades. Posteriormente, en 1962, se fundó la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, que se ha desarrollado a la fecha. En 1982, 15 congresos nacionales se han realizado. Bien. Con esta lectura rápida, que reitero voy a poner en la plataforma para que ustedes puedan leer con calma, la intención solamente era reflejar que el suelo como ciencia, ¿no? Como ciencia se le ha ido dando importancia ya hace siglos atrás. No es algo que recién el hombre haya tomado conciencia de su importancia, sino que ya desde siglos atrás se ha visto que este era el recurso fundamental que proveía los alimentos. Por tal motivo, merecía un estudio, ¿no? Un estudio profundo que permitiría manejar, conservar, ser sostenible con el fin de proveer estas necesidades para el hombre. Es así que se han ido desarrollando varias sociedades internacionales en los diferentes países para luego conglomerar estos en sociedades latinoamericanas mucho más grandes. Y es así que en nuestro país, en Bolivia, ¿no? En la década de los 80, de los 90, si mal no recuerdo, ya se ha creado una sociedad boliviana de la ciencia del suelo, que esta sociedad, a nivel de varios profesionales que trabajan en esta área del suelo en toda Bolivia, han ido generando congresos diversos para siempre estar presentando, informando de adelantos de estudios referidos a lo que representa este recurso esencial, principal, que sostiene los alimentos, la producción de los alimentos para los seres humanos, ¿no? Entonces, es una situación
que no nace de casualidad, sino nace de una necesidad que obviamente ha permitido no solo atender este recurso, sino ir clasificándolo, así como se ha clasificado a los vegetales, se ha clasificado a los animales en sus reinos respectivos. Los suelos también actualmente están clasificados y eso permite otorgarles un uso determinado, ¿no? De acuerdo a su potencialidad que estos tienen. Bien, entonces, después de este antecedente que ha mostrado la importancia desde siglos atrás de este recurso, vamos a ir definiendo un poco el concepto de lo que es la edafología, lo que es el suelo como tal. Un segundito. Ya. La edafología es una concepción moderna de la ciencia del suelo, aunque este término fue acuñado, ¿no?, a finales del siglo XIX. Anteriormente, el otro término que hacía referencia a lo que representa el suelo se llamaba pedología, que luego vamos a indicar qué es o qué representaba ser. Esta concepción del término edafología fue impulsada por la escuela rusa, ¿no? En esta nueva concepción, el suelo no se consideraba ya como un medio inerte, que era parte de la geología, sino que el suelo se reflejaba como una composición de roca subyacente que nace, evoluciona la acción de los llamados factores activos, ¿no?, del clima, vegetación del lugar, a expensas de este material mineral que está en la roca, para pasar por diferentes fases sucesivas de juventud, de madurez y alcanzar esa senectud, esa vejez, ¿no? Dentro de un equilibrio con el entorno natural, permitiendo que la vegetación natural se desarrolle en esta, incorporando materia orgánica en la misma, y que posteriormente este recurso se convierte en un recurso productivo de uso de, como su nombre dice, productivo, ¿no? Entonces, la edafología, el término acuñado en la escuela rusa, está haciendo referencia que es un estudio que implica conocer esa evolución a partir desde la roca madre, su desintegración, descomposición, que se llama meteorización, para dar lugar a la formación de lo que hoy conocemos como el suelo, pero en esa evolución entender que han habido factores que han provocado que esa roca maciza pueda desintegrarse, pueda descomponerse hasta partículas del tamaño menor a 2 milímetros, que eso es lo que se llama suelo. Entender ese fenómeno y posteriormente entender la importancia y sobre todo otorgarle un manejo adecuado técnico que permita que este recurso no se deteriore,
no llegue a una erosión rápida y posterior desertificación de la misma, ¿no? Esa es la concepción del término edafología. En cambio, la concepción del término pedología, dada por la escuela francesa, hace más referencia a el estudio detallado, minucioso, podemos decir, de todo este fenómeno evolutivo que ha tenido el suelo, sin importar posteriormente las propiedades, uso, manejo que le otorguemos a este recurso. Solamente el término pedología acuña un principio de estudiar su evolución, ¿no? Cómo es que la roca se ha desintegrado, cómo es que la roca se ha descompuesto, qué factores del clima del pasado han influido más, en qué grado, porque los suelos son diferentes en su composición mineral, en profundidad, ¿no? Todo ese estudio de entender este fenómeno evolutivo del pasado está dado por esta concepción llamada pedología. La edafología también entiende este proceso, pero luego la edafología pretende, después de entender el proceso, entender ya las características propias del suelo como tal. El suelo debemos entender como partículas menores a 2 milímetros. Si son partículas mayores a 2 milímetros, no están consideradas como suelo. Entonces estamos hablando de partículas de arena, limo y arcilla, que es lo que se llama el suelo y que provee agua, aire y nutrientes para la producción vegetal, que sostiene la base alimenticia del hombre, de los animales y de los animales indirectamente con el hombre, y de otros recursos que el hombre explota del suelo, como madera, como principios básicos de medicamentos, principios básicos para otras áreas como el teñido o ropa, ¿no? A través del algodón y otros aspectos más. Entonces estudia esta base o características que proveen los suelos en sus propiedades físicas, químicas, biológicas, y a través de ello establecer este principio de clasificación y posterior uso correspondiente que se le puede dar al suelo, ¿no? De acuerdo a esa capacidad o a esa aptitud de uso que tiene el suelo. Bien, bien. Voy a leer dos definiciones de lo que representa el suelo como tal. Ya seguramente se va a cortar dentro de un rato esta primera clase Zoom. Esperamos 5 minutos y volvemos a ingresar a la segunda clase Zoom de 40 minutos, ¿no? El suelo. El suelo es una capa frágil de material no consolidado que cubre la mayoría de la superficie terrestre, oscilando su profundidad desde unos centímetros a 2 o más metros. Sin él no habría plantas ni comida, ni ninguno de los productos vegetales que utilizamos.
predominantemente está formado por roca alterada con agua, aire y materia orgánica en descomposición. La rica vida vegetal y animal del suelo, junto con los complejos procesos físicos, químicos y biológicos que se desarrollan, hacen del suelo un sistema dinámico y vivo. Una otra definición, existen muchas definiciones respecto de lo que es el suelo por distintos autores. Una otra definición, por ejemplo, dice, el suelo es la formación natural de superficie, de estructura blanda, de espesor variable, resultante de la transformación de la roca madre subyacente bajo la influencia de diversos procesos físicos, químicos y biológicos. Los productos de esta degradación constituyen el suelo y la roca que le ha dado lugar u origen se llama por esta razón roca madre o subsuelo. Hay otra definición más que voy a leer que dice: el suelo es un sistema de 3 fases: sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Porque la parte sólida es el material de la roca, material inorgánico, y también la parte sólida que constituye la materia orgánica. La parte líquida, en el suelo se almacena agua y en el suelo también está presente el aire. Y los diferentes suelos presentan distintas proporciones de estos componentes que dependen de las condiciones de su formación, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, el suelo que proviene de la roca madre de un proceso evolutivo de meteorización, que es el capítulo 2 que vamos a hablar. Al desintegrarse y descomponerse esa roca, ha dado lugar a la formación de partículas cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta lo que hoy en día conocemos como el suelo, a la arena, al limo y a la arcilla, pero partículas que van desde 2 milímetros o mucho de tamaño mucho menor. Partículas más grandes de 2 milímetros no es considerado suelo, pueden ser considerados cascajo, piedra, pedregones, fragmentos rocosos, ¿no? Dependiendo del tamaño más grande que sea. Entonces, este recurso suelo, que puede tener una profundidad de centímetros o puede tener profundidad de 2 metros o más, esto está en función del lugar donde se haya formado el suelo en este proceso evolutivo. Por ejemplo, en zonas tropicales, los suelos son muy profundos. Pueden alcanzar, como dice, 2 metros o más. En zonas áridas como nuestro altiplano, el suelo en las partes bajas, planas, llanas, puede ser 15, 20 centímetros de profundidad. En ladera, 10 centímetros, 15 centímetros. O sea, si comparamos altiplano versus trópico, los suelos en el altiplano han sufrido un desarrollo evolutivo muy pobre. Y esto está asociado con los factores climáticos que han dado lugar a esa evolución del suelo, que vamos a hablar en el tema 2. Entre esos está la lluvia, está la temperatura, la incidencia de la radiación solar, la vegetación del pasado, que siempre se ha manifestado como hoy, mucho más abundante en lugares bajos tropicales y muy pobres en lugares altos de zonas áridas, semiáridas, como es el altiplano. Entonces, el suelo cumple, ¿no?, el rol de dar soporte a la planta, dispensa a la planta, le ofrece nutrientes, agua y aire.
Por lo tanto, del suelo podemos cultivar plantas que consumimos de forma directa. Podemos obtener madera, podemos obtener algodón, podemos obtener estos principios medicinales, insumos para la fabricación, por ejemplo, del jabón y de otros productos de uso que el hombre tiene. Por ello, es un recurso altamente valioso, ¿no? Para terminar, si es que no se corta, el suelo puede ser visto de manera distinta por un agricultor, por un ingeniero de minas, por un ingeniero civil, por ejemplo. Para el agricultor es la base o sustento de la producción de alimentos, ¿no? De la producción de cultivos. Para el ingeniero de minas es un obstáculo porque el mineral se encuentra debajo del suelo. Para el ingeniero civil, el suelo se constituye en la base o recurso de la construcción de caminos o edificaciones. Nosotros vamos a entender a este recurso como ese recurso productivo que nos provee alimentos. ¿Ya? Bien, bien. Si voy a anotar en la pizarra un subtítulo, un esquemita. Si termina esta clase, reitero, dentro de 5 minutos, vuelvo a habilitar la segunda clase Zoom.